Miles de millones de átomos se están desintegrando dentro de ti en este mismo momento. La misma fuerza que hace brillar al sol está funcionando en cada célula de tu cuerpo. Pero, ¿qué pasaría si tomaras un solo átomo y lo partieras por la mitad? La respuesta no es lo que imaginas. No es solo una explosión de energía. Es la revelación de las fuerzas más poderosas del universo, las mismas que crearon galaxias, estrellas e incluso a ti. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que el átomo era indivisible, la parte más pequeña de la materia que podría existir. Pero cuando finalmente lograron investigar qué había dentro de él, descubrieron un mundo completamente inesperado. Un núcleo denso rodeado de electrones que se comportan como ondas y partículas al mismo tiempo. Fuerzas capaces de mantener protones pegados, incluso cuando deberían repelerse. Y energía suficiente para alimentar ciudades enteras o destruir montañas. La historia de cómo descubrimos todo esto es tan increíble como el propio átomo. Filósofos griegos que imaginaron partículas invisibles hace más de 2000 años. Científicos que bombardearon láminas de oro con radiación y quedaron impactados con los resultados. Físicos que se dieron cuenta de que los electrones no siguen las reglas normales de la realidad. Cada descubrimiento nos llevó más profundo, revelando capas de complejidad que nadie esperaba encontrar. Y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que el universo entero está contenido dentro de algo invisible a nuestros ojos. Hoy vas a descubrir qué sucede realmente cuando rompes un átomo. Vas a entender las 4 fuerzas fundamentales que gobiernan todo lo que existe. Vas a aprender cómo estrellas muertas se transformaron en ti. Y al final, te darás cuenta de que el universo no está solo allá afuera, distante e inalcanzable. Está aquí, dentro de ti, en cada respiración, en cada latido de tu corazón. Prepárate, porque este viaje va a cambiar la forma en que ves la realidad. Todo comenzó en la antigua Grecia, cuando 2 filósofos llamados Leucipo y Demócrito tuvieron una idea revolucionaria. Propusieron que si tomaras cualquier objeto y continuaras cortándolo en pedazos cada vez más pequeños, llegarías a una parte tan pequeña que no podría dividirse más. Llamaron a esa parte átomo, que en griego significa literalmente indivisible. Era solo filosofía, sin experimentos ni pruebas. Pero la idea era tan poderosa que sobrevivió por más de 2000 años, esperando a alguien que pudiera ponerla a prueba de verdad. Ese alguien fue John Dalton, a principios del siglo XIX. Dalton era profesor y científico, y notó algo interesante al estudiar reacciones químicas. Los elementos siempre se combinaban en las mismas proporciones, como si existiera una receta exacta. Esto solo tendría sentido si la materia estuviera hecha de pequeñas unidades indivisibles. Dalton rescató la idea antigua del átomo y creó el primer modelo científico. Para él, los átomos eran esferas sólidas e indestructibles, como bolas de billar minúsculas. Cada elemento químico tenía su propio tipo de átomo, con masa y propiedades únicas. El modelo de Dalton funcionó bien durante décadas. Pero a finales del siglo XIX, un científico llamado Joseph John Thomson hizo un descubrimiento que cambió todo. Estaba estudiando rayos catódicos, esos haces de luz que aparecen en tubos de vidrio al vacío. Thomson se dio cuenta de que esos rayos eran en realidad partículas minúsculas con carga negativa, mucho más pequeñas que cualquier átomo. Había descubierto el electrón, y eso significaba una cosa: el átomo no era indivisible. Tenía partes más pequeñas dentro de él. Thomson propuso un nuevo modelo para explicar esto. Si el átomo tenía electrones negativos dentro de él, también debería tener algo positivo para equilibrar la carga. Imaginó el átomo como una esfera de carga positiva, con electrones dispersos por dentro, como pasas en un budín. Era una imagen simple, casi reconfortante, pero la naturaleza estaba a punto de mostrar que la realidad era mucho más extraña de lo que cualquier budín podría sugerir. Y fue un experimento con oro el que reveló la verdad. En 1909, Ernest Rutherford decidió poner a prueba el modelo del budín de pasas de Thomson. Tomó una lámina finísima de oro, tan delgada que la luz pasaba a través de ella, y la bombardeó con partículas alfa, que son núcleos de helio cargados positivamente. La expectativa era simple. Si el átomo fuera realmente una esfera blanda de carga positiva, las partículas atravesarían la lámina sin problemas, como balas atravesando niebla. Pero lo que sucedió dejó a Rutherford completamente impactado. La mayoría de las partículas realmente atravesó la lámina de oro sin desviarse, pero algunas
Muy pocas rebotaron hacia atrás como si hubieran chocado contra algo extremadamente sólido y denso. Rutherford después comparó esto con disparar una bala de cañón contra papel de seda y ver la bala volver directo hacia ti. La única explicación posible era que toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo estaban concentradas en un núcleo minúsculo en el centro. El átomo no era una esfera sólida, era casi todo espacio vacío, con un núcleo denso rodeado de electrones orbitando alrededor. Este modelo planetario del átomo era revolucionario, pero tenía un problema serio. Según las leyes de la física clásica, los electrones orbitando deberían perder energía constantemente y caer en espiral hacia el núcleo en fracciones de segundo. Es decir, los átomos deberían colapsar instantáneamente. Pero no colapsaban. Algo estaba mal. Y fue un joven físico danés llamado Niels Bohr quien encontró la solución. Propuso que los electrones solo podían ocupar órbitas específicas, con niveles de energía definidos. En esas órbitas permitidas, no perdían energía. Bohr fue más allá. Explicó que cuando un electrón salta de un nivel de energía más alto a uno más bajo, libera energía en forma de luz. Y cuando absorbe energía, salta a un nivel más alto. Esto explicaba por qué cada elemento químico emite colores específicos cuando se calienta. El hidrógeno brilla en rojo, el helio en amarillo, el sodio en naranja. Cada color es una firma, una huella digital dejada por los electrones saltando entre niveles de energía. El modelo atómico de Bohr funcionaba perfectamente para explicar estos fenómenos, pero aún había algo misterioso sobre cómo los electrones realmente se comportaban. Y fue ahí cuando la física se volvió aún más extraña. En 1924, un físico francés llamado Louis de Broglie propuso algo que parecía completamente absurdo. Sugirió que los electrones no eran solo partículas minúsculas orbitando el núcleo, también se comportaban como ondas. Sí, ondas, como las olas del mar o las ondas sonoras. Era difícil de aceptar porque en nuestra experiencia cotidiana, las cosas o son partículas o son ondas. Una piedra es una partícula, el sonido es una onda. Pero de Broglie estaba diciendo que en el mundo de los átomos, las reglas eran diferentes. Su idea resolvió un misterio enorme. Si los electrones son ondas, entonces solo pueden existir en órbitas donde la onda encaja perfectamente, formando un patrón estable. Imagina una cuerda de guitarra vibrando. Solo produce sonidos específicos, porque las ondas encajan en longitudes exactas. Si intentas hacer vibrar la cuerda en una longitud que no encaja, el sonido simplemente no sale. Con los electrones es lo mismo. Solo pueden ocupar órbitas donde sus ondas forman un patrón completo, sin sobras ni fallas. Esto explica por qué esos niveles de energía que Bohr describió están cuantizados, existiendo solo en valores específicos. Este descubrimiento abrió las puertas a la mecánica cuántica, un área de la física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Y cuanto más investigaban los científicos, más se daban cuenta de que el mundo cuántico no tiene sentido para nuestra intuición. Los electrones pueden estar en dos lugares al mismo tiempo hasta que los observas. Pueden atravesar barreras que deberían ser imposibles de cruzar. Y lo más perturbador, nunca sabes exactamente dónde está un electrón, solo la probabilidad de encontrarlo en determinado lugar. Pero, ¿por qué importa esto? Porque todo lo que ves, tocas y sientes es resultado de este comportamiento extraño de los electrones. Los enlaces químicos que forman moléculas, la solidez de los objetos, los colores que percibes. Todo depende de que los electrones se comporten como ondas y salten entre niveles de energía. Pero si el átomo es casi todo espacio vacío con electrones danzando alrededor, ¿qué hay exactamente en el centro? Ese núcleo denso que Rutherford descubrió esconde secretos aún más profundos. Vamos a sumergirnos en él ahora. El núcleo atómico es una de las cosas más densas que existen en el universo. Si tomaras apenas 1 centímetro cúbico de materia nuclear pura, pesaría cerca de 200 millones de toneladas. Es difícil incluso imaginar esa densidad. Pero, ¿qué hace al núcleo tan pesado y compacto? La respuesta está en las partículas que viven ahí dentro, los protones y los neutrones. Los protones llevan carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no tienen carga alguna. Juntos, forman el corazón del átomo y concentran casi toda su masa. Pero aquí está el problema. Si los protones son todos positivos,
deberían repelerse violentamente. Cargas iguales se repelen. Esa es una de las leyes básicas del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo es posible que varios protones queden apretados dentro de un espacio minúsculo sin explotar? La fuerza electromagnética debería hacer que el núcleo se desintegrara instantáneamente. Pero eso no sucede. Y la razón es que existe otra fuerza actuando ahí, una fuerza mucho más poderosa que mantiene todo pegado. Esta es la fuerza fuerte, y es cerca de 100 veces más intensa que la fuerza electromagnética. La fuerza fuerte solo funciona a distancias extremadamente cortas, menores que el diámetro de un núcleo atómico. Dentro de esa distancia minúscula, es imbatible. Pega los protones y neutrones unos a otros con una intensidad absurda, venciendo la repulsión eléctrica y manteniendo el núcleo estable. Sin la fuerza fuerte, no existirían átomos estables, no existirían elementos químicos, no existiría materia como la conocemos. Todo sería apenas un mar de partículas aisladas flotando sin formar nada. Pero la física cuántica nos reservaba una sorpresa más. Los protones y neutrones no son partículas fundamentales. Ellos también tienen partes más pequeñas dentro de ellos. Son los quarks, partículas tan pequeñas que nunca han sido observadas solas. Cada protón está formado por 3 quarks mantenidos juntos por la misma fuerza fuerte. Y esta fuerza tiene una propiedad bizarra. Cuanto más intentas separar los quarks, más fuerte se vuelve. Es como un elástico que nunca se rompe. Por eso, cuando intentas romper un protón, la energía involucrada es tan grande que termina creando nuevos quarks en vez de separar los antiguos. Pero la fuerza fuerte no es lo único interesante que está sucediendo en el átomo. En realidad, existen 4 fuerzas fundamentales gobernando todo. Todo lo que sucede en el universo está gobernado por apenas 4 fuerzas fundamentales. Parece poco, pero estas 4 fuerzas son responsables de absolutamente todo, desde la caída de una manzana hasta la explosión de una supernova. Y lo más increíble es que todas ellas actúan dentro de un solo átomo. La primera acabas de conocerla, la fuerza fuerte. Mantiene los quarks unidos dentro de los protones y neutrones, y también pega estas partículas unas a otras en el núcleo. Pero hace mucho más que solo sostener el núcleo. Es la responsable de la energía de las estrellas. Cuando 2 núcleos de hidrógeno se fusionan en el corazón del Sol, la fuerza fuerte los mantiene pegados, formando un núcleo de helio y liberando una cantidad absurda de energía en el proceso. Esta es la fusión nuclear, el mismo proceso que hace brillar al Sol y que permite la existencia de vida en la Tierra. La segunda fuerza fundamental es la fuerza débil, y tiene un papel totalmente diferente. Mientras la fuerza fuerte mantiene las cosas juntas, la fuerza débil permite transformaciones. Es responsable de procesos como la radiactividad, donde partículas dentro del núcleo cambian de identidad. Por ejemplo, un neutrón puede transformarse en un protón, liberando un electrón y otras partículas en el proceso. Esto sucede en átomos inestables que están intentando encontrar un equilibrio. La fuerza débil también es esencial en la fusión nuclear de las estrellas, permitiendo que ciertos pasos de la reacción ocurran. Sin la fuerza débil, las estrellas no lograrían producir la variedad de elementos químicos que existen en el universo. Solo hidrógeno y helio existirían en abundancia. Pero gracias a la fuerza débil, las estrellas logran crear carbono, oxígeno, hierro y todos los demás elementos que forman planetas y seres vivos. Es literalmente la fuerza que permitió que existieras, y aunque se llame débil, es millones de veces más fuerte que la gravedad. La tercera fuerza fundamental es el electromagnetismo, y probablemente es la más familiar para ti. Es la fuerza que hace que los imanes se peguen a la nevera, que te permite encender una lámpara y que mantiene los electrones orbitando alrededor del núcleo atómico. El electromagnetismo funciona a través de la atracción y repulsión entre cargas eléctricas. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Así de simple. Pero los efectos de esta fuerza son increíblemente poderosos y variados. Toda la química que conoces es resultado del electromagnetismo. Cuando 2 átomos se conectan para formar una molécula, son los electrones interactuando a través de la fuerza electromagnética los que hacen que esto suceda. El agua que bebes, el aire que respiras, el ADN dentro de tus células. Todo esto existe porque electrones de diferentes átomos se atraen y se organizan de formas específicas. Y no termina ahí. La luz que te permite ver también es electromagnetismo. Cuando los electrones saltan entre esos niveles de energía,
Emiten paquetes de energía electromagnética llamados fotones, que viajan por el espacio hasta llegar a tus ojos. El electromagnetismo es cerca de 100 veces más débil que la fuerza fuerte, pero a diferencia de ella, funciona a largas distancias. Por eso puedes sentir la fuerza de un imán sin necesidad de tocarlo. Y es por eso que la luz del Sol logra atravesar millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra. Dentro del átomo, el electromagnetismo es lo que mantiene los electrones atrapados al núcleo, impidiendo que los átomos se deshagan. Pero existe una cuarta fuerza, y es por mucho la más débil de todas. Estamos hablando de la gravedad. Es tan débil que dentro de un átomo no hace prácticamente ninguna diferencia. La fuerza gravitacional entre un protón y un electrón es billones de veces más débil que la fuerza electromagnética entre ellos. Pero aquí está el truco. La gravedad nunca se cancela, siempre suma. Y cuando juntas suficiente materia, se convierte en la fuerza dominante del universo. Es la gravedad la que te mantiene pegado al suelo, la que hace que la Tierra gire alrededor del Sol y la que moldea galaxias enteras. Pero espera, si la gravedad atrae masa y la masa está concentrada en el núcleo atómico, ¿de dónde viene exactamente esa masa? La respuesta nos lleva a uno de los descubrimientos más revolucionarios de la física. La respuesta está en una de las ecuaciones más famosas de la historia. E igual a mc al cuadrado. Einstein descubrió que energía y masa son solo dos caras de la misma moneda. Puedes transformar masa en energía y energía en masa. Y la cantidad de energía contenida en cualquier pedazo de materia es absolutamente gigantesca. La c en la ecuación representa la velocidad de la luz, cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Cuando elevas ese número al cuadrado y lo multiplicas por la masa, el resultado es astronómico. Para tener una idea, si pudieras convertir toda la masa de una moneda pequeña en energía pura, liberarías energía suficiente para abastecer una ciudad entera durante meses. Pero en la práctica, no logramos convertir toda la masa en energía. Lo que hacemos en plantas nucleares y en bombas atómicas es convertir solo una pequeña fracción. Cuando rompes un núcleo de uranio a través de la fisión nuclear, los pedazos resultantes pesan un poquito menos que el núcleo original. Esa diferencia minúscula de masa fue convertida en energía, y es esa energía la que puede iluminar millones de casas o destruir ciudades enteras. Pero aquí hay algo aún más impresionante. La mayor parte de tu masa no viene de los protones, neutrones y electrones que forman tus átomos. Viene de la energía de la fuerza fuerte que mantiene los quarks unidos dentro de esas partículas. Aquella fuerza intensa que conocimos antes es tan poderosa que la energía involucrada en mantener los quarks pegados se manifiesta como masa, de acuerdo con la ecuación de Einstein. Cerca del 99% de tu masa corporal viene de esa energía congelada en forma de materia. Esto significa que literalmente estás hecho de energía aprisionada. Cada átomo de tu cuerpo carga una cantidad enorme de energía potencial. Y cuando las estrellas explotan en supernovas, esa energía se libera de formas espectaculares, creando elementos pesados y esparciéndolos por el espacio. Esos elementos eventualmente se juntan para formar nuevos planetas, nuevas estrellas e incluso nuevos seres vivos. El carbono en tus músculos, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre. Todo esto fue creado dentro de estrellas que murieron mucho antes de que el Sol naciera. Literalmente eres polvo estelar reorganizado. Y ahí está la respuesta completa. Acabas de descubrir qué sucede realmente cuando rompes un átomo. Y no es solo una explosión gigante. Es mucho más que eso. Es abrir una puerta hacia las fuerzas más poderosas que existen. Aquellas que estaban allí al comienzo de todo y van a continuar existiendo cuando el último planeta del universo ya haya desaparecido. Piénsalo bien. Fueron necesarios más de 2000 años y decenas de mentes brillantes para entender todo esto. Los griegos antiguos comenzaron con una idea simple. Dalton transformó filosofía en ciencia verdadera. Thomson descubrió el electrón y cambió el juego completamente. Rutherford reveló ese núcleo minúsculo rodeado de espacio vacío. Bohr explicó por qué los átomos no colapsan. De Broglie mostró que los electrones son ondas y partículas al mismo tiempo. Cada uno de estos científicos añadió una pieza al rompecabezas. Y el resultado final es una visión de la realidad que parece ciencia ficción, pero es completamente real. Y mira a dónde nos llevó esto. Hoy usamos fisión nuclear para alimentar ciudades enteras.
Salvamos vidas con radiación controlada en hospitales. Estamos casi logrando dominar la fusión nuclear, que puede ser la solución definitiva para nuestros problemas de energía. Nada de esto sería posible si estas personas no hubieran tenido el coraje de hacer preguntas difíciles y buscar las respuestas, incluso cuando todo parecía imposible. Pero espera, porque la historia no ha terminado. Todavía existen misterios enormes que nadie ha logrado resolver. ¿Cómo funciona la gravedad en el mundo cuántico? ¿Por qué existe materia en vez de solo vacío? ¿Qué sucede dentro de un agujero negro? Estas preguntas siguen ahí, esperando que alguien encuentre las respuestas. Y quién sabe si tú no formas parte de esa próxima generación de descubridores. Ahora dime una cosa. ¿Qué te impresionó más en este viaje? ¿Fue descubrir que básicamente eres espacio vacío? ¿Fue entender cómo estas cuatro fuerzas controlan literalmente todo? ¿O fue darte cuenta de la cantidad absurda de energía que existe dentro de algo invisible a simple vista? Déjalo aquí en los comentarios, quiero saber. Y si te gustó este viaje por el mundo de los átomos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Porque con cada respuesta que encontramos, aparecen 10 preguntas nuevas aún más interesantes. Y es exactamente eso lo que hace que valga la pena continuar explorando.